Vamos a ir arrancando. Bueno, ahí un poco, Pablo, no sé cuántos participaron en otros chapters, pero bueno, Pablo un poco resumió la idea, que son comunidades en torno a un tema de interés, algunos técnicos, otros pueden ser técnicos así como tecnologías de distintos lenguajes o paradigmas. Hay también eh, chapters que son más relacionados con lo que es los procesos de gestión de proyectos. Bueno, este es el chapter de Node.js. La idea también es, hoy va a ser simplemente presentarnos. Voy a proponer digamos, un marco de trabajo, una forma de trabajo, y vamos a partir de ahí vamos a crear entre todos, vamos a tratar de generar un backlog para poder ir avanzando en los temas es una forma de autocapacitarnos, va a ser. Vamos a poder charlar distintos temas, de esos temas a generar pruebas de concepto que nos permitan practicar las tecnologías y de una forma más ambiciosa a lo mejor poder eh, reutilizar esos códigos o tener una biblioteca que podemos subir en GitLab para consultar cuando se necesite algún conocimiento. Yo acá estoy presentando en GitLab, armé un snippet, es como una paginita con un markdown con los README, como el README justamente de los proyectos que se suben a GitLab. Y para presentarnos, tenía como propuesta 3 preguntas muy simples para empezar a charlar, que son, bueno, si están trabajando actualmente en un proyecto de Node.js, si JavaScript fue el primer lenguaje de programación o son programadores que vienen desde otros paradigmas, y a qué le atribuyen la popularidad de esta tecnología y dónde creen que es mejor, que se desempeña mejor o tiene mejor performance. Como dijo Pablo, tenemos pocos proyectos todavía en Nodes. La Factory en general, veníamos de una Factory de desarrollo principalmente Java. Yo vengo de ese mundo y bueno, JavaScript me tomó, este resurgimiento de JavaScript me tomó, como a muchos programadores así viejos, un poco por sorpresa, porque nosotros lo teníamos en el mundo de Java, lo teníamos simplemente como un lenguaje para digamos, para manejar el DOM. eh, no lo estudiábamos, lo tratábamos medio de oído, lo tocábamos, y a partir del surgimiento de estos motores nuevos como el V8 y este runtime que es Nodes, que lo llevó al backend, bueno, mucho nos dimos cuenta que era un lenguaje recontrapotente y que valía la pena prestarle atención. Así que, bueno, nada, es un poco mi background es ese. Yo tengo, no sé ya cuántos años, como vengo de Java, de la programación orientada a objetos, y ese fue un poquito el recorrido que les comenté, usarlo JavaScript para el DOM y ahora interesarme a partir de esta posibilidad de hacer desarrollo full stack con JavaScript en este lenguaje. No sé si quieren empezar de a uno a presentarse, a hablar un poco de su experiencia, o los voy eligiendo yo.
Hola Fede, perdón, yo me acabo de conectar, estaba con problemas técnicos. Pero bueno, Sí. yo me sumé al chapter más que nada porque tengo curiosidad en la tecnología. Yo Ujú, soy desarrollador frontend, pero me gustaría conocer un poco más del mundo de Node. ujú. Está bien. Vos empezaste trabajando entraste como trainee en su momento a ITR Sí, sí. y programaste con otros lenguajes o Eh, aprendiste directamente con JavaScript. ¿Cómo, con cómo es? JavaScript siempre trabajé, sí. Ujú, está bien. Em, bueno, y qué, está bien, si trabajaste siempre con JavaScript, por ahí quería, no tenés puntos de comparación con los servidores más tradicionales como Apache y, eh, no sé, Tomcat de Java, porque la última pregunta un poquito era pensar por qué se está desplegando tanto en el backend de esta tecnología, o si conoces un poco de, de la arquitectura, de cómo funciona Node, si llegaste a leer algo, tenés alguna No, la verdad que no, pero sí de cero. con Tomcat y Apache me ha tocado trabajar en Java, pero muy básico, Ujú, pero casi que ni lo menciono porque no toqué mucho. está bien, está bien. Bueno, ¿quién otro se anima? ¿Qué tal? A ver, soy Gino Sobrado. Ujú, Por mi parte, no trabajé nunca en un proyecto de la empresa en Node. He tenido proyectos propios en Node porque me interesó la tecnología. Hace ya 4 años hice un curso muy chiquitito de Node. ujú, Vengo de Java. ujú, Soy Java backend hace bastantes años. Eh, ¿A qué le atribuyo la popularidad? Me acuerdo que el que había dado el curso en esa época que hice había dicho que grandes empresas habían convertido muchos servidores en uno solo de Java, en uno solo de Node, que era mucho más liviano, ahí era va, mucho más sí. performante que lo que es Java o los servidores que nosotros manejamos con Java. Ujú. Eh, Eh, Cuando decís sí, muchos servidores, ¿a qué te referís? O y que había sea, convertido 2 o 3 instancias en una sola. perfecto, viene por ahí, sí. Eh, Sí, sí. Después, también lo veo con el lado del asincronismo. Tenés que manejar muy bien el asincronismo y esas cosas para poder hacer algo que ande bien, pero Ujú, el asincronismo en Java no funciona, es todo sincrónico. ujú, Entonces, calculo que por eso también es muy performante, porque puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, mientras que Java es una abajo de la otra. ujú. Bueno, podés manejar threads con Java, Claro, sí, en Java puedes manejar pero threads. es No se un suele dolor de, usar tanto, sí, 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 es un dolor de cabeza. sí, sí, puedes volar todo en mil pedazos. Sí, está bien. Eh, en cambio acá simplemente todo se maneja así, parece más fácil, pero bueno, también debe ser complicadísimo. No, como te digo, no trabajé en un proyecto Node.js, hice cosas muy chiquititas, así que no sé cómo podría manejarse el asincronismo. Trabajo frontend también y Ujú, tengo sus problemas con el asincronismo, que tengo que pasar por promesas para que para que funcione bien como yo quiero, porque estoy acostumbrado a Java, pero eso. bueno, tenés los mismos problemas que yo, sos más joven que Eh, yo supongo, pero sí, es una descripción eh, cuando aparecen la programación asincrónica viniendo de objetos y Java, bueno, es uno de los temas a tener en cuenta de entender el lenguaje JavaScript. mm. Eh, bueno, sí, perfecto. A ver, ¿alguien más? Naranjo, ya estuvimos hablando en estos días.
Lo perdimos. Ah, perdón, listo. Estaba Ahí muteado, está. perdón. ¿Cómo están, chicos? Bueno, nada, mi nombre es Leonardo. Yo vengo del mundo de .NET. Como que ese es mi fuerte. En principio pasé por lo que fue PHP, Visual Basic. En efecto, me estaba recordando a Federico cuando las implementaciones utilizando Apache, utilizando, bueno, el lado de .NET con IIS. Ahora todo esto se está mudando a la nube. Y bueno, al principio, ahora actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto de ITR que utiliza el stack de Node, el stack MER. Y bueno, me pareció bastante interesante porque incluso en principio trabajé siempre, por ejemplo, con lo que fue ACP o ACPX, que creo que para Java sería JSP, más o Sí, menos la misma claro. Sí, implementación. sí. Y nada, la manera con que trabajaba al frente era más que todo con librerías ya de jQuery. Ahora cuando conozco este mundo de Node, veo que es como simplificó muchas cosas. Con Express, la parte del backend, por ejemplo, para el desarrollo de las API, es un paseo literalmente, solamente como que vos haces referencia de las librerías que tú necesitas, las implementas, y está súper bueno. Más o menos lo que estuve viendo que se relaciona es como lo que está haciendo ahora Netcore también para el desarrollo en la parte del backend. Hay cosas muy parecidas, pero igual lo que decía también otro compañero, de que el tema de las implementaciones es súper rápida, el despliegue más que todo, y bueno, que se está consumiendo muchísimo para la hora de hacer aplicaciones, pues. Se trabaja es muy versátil en ese sentido. Netcore, o sea, es un desarrollo nuevo, es como un producto nuevo de De Microsoft. .NET. Bueno, Lo voy a chusmear. comunicar. Bueno, perfecto. No sé, Walter, ahí te veo. Bueno, hola Fede, ¿cómo va? Buenos ¿Qué tal? saludos a todos. Sí, básicamente de todo lo que escuché, yo vendría a ser lo más junior en este sentido, porque de Node.js conozco el concepto y sé que existe, y más allá de eso nunca toqué lo que sería una línea de código como para decir, qué sé yo, hice un hola mundo en Node.js, no, ni siquiera eso. Llegué a instalar los ambientes, pero hasta el día de hoy nunca lo toqué. Está bien. Yo de vuelta. ¿Programás en qué? En Java, todo full Programar Java en el equipo de Comafi, así que como es un banco, se imaginarán que es algo de tecnología bastante vieja, Java 6, pero eso es otro tema. Así que, nada, me interesa. Está siendo grabado, cuidado con las quejas. Sí, sí, ya sé, me Y a tu líder, ojo. Pero está bueno, me gusta. Está bien, está bien. Igual sí, me gusta la tecnología de Node por el hecho de que es, como dijo Leonardo, es asincrónico, bueno, si bien se maneja todo con las promise, en Java no se puede. Vos podrías tener un servidor en Java con 4 threads y listo, porque ya la complejidad es infinita casi. Y en Node.js vos podés tener un servidor con, ¿cuánto? Creo que eran 10.000 accesos por minuto y ni se mosquea. Ese es un número clave. El 10.000, hay una diferencia, es concurrentes y por minuto. Son dos cosas distintas, pero ese número tiene un poco que ver con la historia de Nodes. Después vamos. Joya. Yo voy a contar lo que me pareció, lo que vi, pero es esa gran cantidad de requests concurrentes, y hace como unos 10, 15 años ese número de 10.000 era medio impensado. Ahora quedó chico ya, pero Sí. porque antes las
las aplicaciones eran empresariales, no había algo como un mercado libre con un Black Friday pegándole. Claro. Las tecnologías como Apache es lo que dijo Gino también. Vos tenías que poner un montón de máquinas, de instancias para tratar lo seguís pudiendo hacer, pero con mayor complejidad y más fierros. O sea, Claro. bueno. Estoy en mi pie para que empieces a hablar, Fede. No, bueno, queremos... La idea de esta última pregunta era que, a ver, que vayan saliendo algunas de todos. Les quiero consultar algo a los programadores Java que me hace banda de ruido. El tema es tan complejo, el tema del manejo de tareas con los hilos procesadores en Java. O sea, por ejemplo, lo digo porque, por decir algo, en .NET ya hay librerías que vos simplemente, si ya tenías una implementación que va a utilizar concurrencia, lo instanciabas en un objeto que manejaba ese tipo de concurrencia. O sea, en estos casos eran los tasks. Vos le decías, bueno, mira, esto va a ser un task y va a tener su await y va a tener este tipo de implementación. Puede ser un espera por esta ejecución o por todos, o va a tener este orden. No sé si hay algo así una librería ahora con Spring Boot, Claro. algo así. Yo siempre lo hice muy manual, después estaban los temas de sincronización, los bloqueos, había un montón de... En mi caso también, siempre sé manualmente esas cosas. Manual, ¿no? No sé si Spring Boot aplicó algo nuevo o no, pero siempre a full manual y a romper todo 20 veces. Ojo, También, en .NET más que todo, o sea, siguen, si bien en la capa de aplicación se la banca un poco, como que empiezan a venir los bloqueos luego, es en base de datos, que tipo como que le pega muy rápido claro, o hay muchos llamados muy seguidos a la base de datos, se crean los locks y ahí empiezan a romper las cosas, o bueno, se claro. detiene el servicio porque dice, mira, me estás pegando muchas veces y no me la banco. Sí, también tener en cuenta que todas estas frases de que es frases no, o hechos, poner, pero es también para vender tecnologías. O sea, la tecnología nace para resolver algún tipo de problema, pero bueno, si lees documentación de Node te va a decir que es más difícil hacerlo con las otras tecnologías, obviamente. Hay complejidades y hay cosas a tener en cuenta al momento de programar en Nodes. O sea, la idea del chapter va a ser, yo quisiera, después lo hablamos entre todos, pero una idea de este chapter es entender de primera mano la arquitectura, cómo funciona el runtime y cómo impacta en la forma que tenemos que desarrollar. Pero bueno, sí, en teoría si lees la documentación y los blogs sobre Nodes, siempre dicen, bueno, es más fácil hacerlo, es más liviano, pero su complejidad también la vamos a encontrar. Así que, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna? A ver. ¿Voy nombrando o...? Mi nombre es André Puentes. Bien. Trabajo hace poquito en ITR. Estaba trabajando con PLSQL Oracle durante muchos años y hace 2 años más o menos conocí lo que es Full Stack y me enamoré prácticamente. Primero de frontend, de React. Comencé a hacer proyectos como por mi lado con eso, y la verdad que es nada que ver con lo que venía haciendo. Y bueno, y acá O sea, venías trabajando con PL. PLSQL, Claro, Oracle. sí. Después, bueno, con cosas de Unix, procesos Bash, un mundo totalmente distinto. Eh, Así que, y bueno, a raíz de lo que me gustó tanto de la parte de frontend, de React, como para también complementar la parte de backend, Node.js, van de la mano. Y bueno, y acá en Ahí es ITR, otro punto. y acá También. en ITR tuve
la posibilidad de estar, bueno, ahora con Leo y Gastón, que estamos en un proyecto de I+D. Así que comenzando en este mundo de Node.js. Perfecto. Sí, ahí el front y el back, en realidad el lenguaje es JavaScript. Sí. Y para aprender tanto, porque a mí me pasó ir a un curso de React sin haber pulido JavaScript y bueno, costaba seguirlo. Y lo mismo pasa con Node.js, es básicamente JavaScript. Entonces también hay que lograr ese entendimiento. Yo tenía acá una discusión con Pablo, si tendría que haber, originalmente yo pensaba un chapter de JavaScript. Finalmente hay un chapter de Node y un chapter de JavaScript. frontend. 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 Sí. ¿Mm? Frontend ocupa muchas cosas también. Claro, claro. Pero bueno, ahí tienen, por ahí tendríamos que coordinar entre esos dos chapters alguna, digamos, nivelación de JavaScript también para que bueno, lo que dijo Pablo, que es una tecnología no tan usada todavía en la Factory, y bueno, estaría también bueno lograr eso. Sí, bueno, ese estaría muy interesante porque, o sea, cómo manejas los objetos JavaScript, tipo los que venimos con Java, o sea, trabajando como con él, o sea, tipo, te metes un corchazo con cómo maneja los objetos, entonces, cómo los plancha. La herencia por prototipo y todo eso. Sí, es un quilombo, por decirlo así. Y que, y que las clases son construcciones en realidad montadas sobre esa herencia. Exacto. Dígame, cuando las validaciones Lugar syntax. booleanas, las validaciones booleanas también como que te rompen la cabeza, tipo que bueno, uno es igual a true, pero vacío no es igual a false. Y ese tipo de cosas, claro, uno como viene de backend, ya está muy claro de que esas cosas se manejan, pero con esta tecnología de Java, Eso es lo que .NET, tiene JavaScript. JavaScript es un lenguaje extremadamente poderoso que te permite hacer cualquier cosa. Y al permitirte hacer cualquier cosa, te está permitiendo hacer cualquier cadorcha posible, y ahí es donde se va todo para afuera. Y un poco para eso creo que ahí ya me estoy metiendo en un tema que no tiré ni una Igual línea. para solucionar esos problemas está TypeScript. Claro, o sea, TypeScript Sí. respeta el prototipado y todo eso. Hoy en día está TypeScript, que ayuda muchísimo en la parte de lo que es el tipado y esas cosas. Sí, totalmente. Y lo podés utilizar también ahí en un proyecto de Node tranquilamente. Yo tenía una consulta. Yo he trabajado, experimentado, me llamo Jorge Toledo, perdón. Sí. Yo experimenté un poco con Express, con Swagger, y hice un par de cosas con Node. Con MongoDB hasta es posible levantar clúster, y bueno, está muy buena la parte con Docker y cómo levantarlo con Docker Compose y todo eso, pero no me cierra algo, o sea, no le he trabajado. ¿Cluster de qué estás hablando? De Mongo. ¿De Mongo? No he trabajado, no he tenido experiencia en el desempeño con esta tecnología y otras bases de datos, como ser Oracle, MySQL, no sé, otro tipo que no sea Mongo, porque con Mongo anda una joya, pero Con todas eso anda y en igual. performance? No, En eso performance. O sea, ¿cómo maneja la conexión? ¿Es un singleton? Eso tampoco es lo que... Porque he visto cómo implementarlo con otras bases, es muy fácil, pero ese era el tema. Realmente hay un ODM desempeño. entre la base y así como como en el mundo Java teníamos Hibernate, hay productos así para abstraer esa capa de conexión, pero no. Nosotros estamos ahora en la compañía, hay un proyecto que es X28, estamos con bases de datos relacionales, MySQL. Ahí Leonardo con lo de Masconet, no, Masconet no. Sí, con Masconet, Masconet. sí. Ahí ustedes sí usan... en Mongo, y utilizamos Mongoose como Mongoose, sí. el driver de Mongo. Mira. Bueno, sería...
podría llegar a ser un tema para investigar ese, como después lo podemos poner en el backlog. Eso estaría bueno de verlo, me interesaría a mí también, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando una vez que se llegó un proyecto que fue con PHP y MySQL para un tema de farmacias, de distribución de medicamentos. El tema con MySQL era como que tenías como, desde el Apache más que todo, hacer una especie de ajustes para manejar el tema de la concurrencia, porque tipo, si levantaba como que mucha información, entonces como que el servidor se quedaba corto, o estaba en un buen servidor, tenía un buen fierro, pero no estaba asignado directamente los recursos al motor para que se pueda bancar una cantidad de cosas. Eh, lo mismo pasa en otros motores de base de datos, tipo como que si no le asignas cierta cantidad de recursos al motor de base de datos, se vuelve poco performante. No sé, en este caso Mongoose no tenía la Sí, experiencia. pero Mongoose, ahí me pierdo un Con, poco. con MongoDB, perdón, te quería. Claro, bueno, pero excede un poco. Estás creando casi un chapter nuevo ahí Con base de datos, claro. de Sí, base de datos. No estaría mal, pero claro, ahí excede un poco. el alcance, Normalmente claro. pensá que ahora lo más probable es que despliegues en la nube y toda esa complejidad se la dejes, o sea, la consumas como un servicio. Por ejemplo, un servicio, no sé, lo que estamos diciendo en X28 nos conectamos a MySQL a través del servicio RDS de Amazon. Ni siquiera son instancias virtuales de Amazon donde desplegas un MySQL por tu cuenta, o sea, se lo Claro. dejas a Amazon, a esa complejidad. Así que también estamos en un momento donde los paradigmas y también de despliegue y con las arquitecturas de microservicios, las funciones lambda, no sé, los microservicios te proponen, por lo menos desde lo teórico, una base de datos por servicio, entonces me parece que es todo un tema de eso, por su Claro. cuenta. No sé si afecta directamente a un servidor Node. Claro, más arquitectura, todo eso. Ujú. Sí. Sí. Así que, pero bueno, eso sí, ahora cuando veamos lo que yo había empezado a pensar del backlog, toda esta parte de ODMs y de conexiones a persistencia no la tenía en cuenta, así que lo vamos a ir agregando. Bueno, ¿alguien más quiere contar su experiencia, Está Roxana? Yo por mi parte hasta ahora no estuve en ningún proyecto de Node.js, estoy terminando un curso de full stack haciendo un e-commerce. Y sí, JavaScript es mi primer lenguaje. No, miento. En su momento había visto Visual, pero bueno, es como que me volví a encontrar otra vez con el mundo de la programación y es interesante con toda la versatilidad que tiene JavaScript y las cosas que te dejan hacer. En mi caso estoy haciendo sitios web. Está interesante todo, como la flexibilidad que tiene. ¿Dónde es el curso? ¿El curso de Full Stack? En DH, Digital House. Digital House, está perfecto. Bueno. Mauricio, ¿está por ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? No. Sí, yo empecé con Node hace no más de año y medio, porque era antes full stack, digamos, y entré a ITR para backend de Node de cabeza. Así que bueno, desde que lo empecé a estudiar, lo amé porque venía de un lenguaje con un framework PHP, Laravel, y necesitaba algo más de dinamismo en lo que estaba haciendo en mis proyectos freelance, por decirlo así. Caí en lo que es Angular y para backend con Node. No me sabía a lo que me estaba metiendo para nada,
Pero, bueno, una vez que empecé a incursionar un poquito más sobre las cuestiones, más mi perfil que por ahí en ese entonces era del IoT, Node me dio, con las librerías y todos sus agregados que puede tener de colores, extensiones y demás, una potencia increíble para lo que es conectividad con dispositivos, interacciones con bases de datos, hasta con las MQTT, Redis. Es increíble. Contá un poco lo que estamos haciendo sin divulgar, porque firmamos Se hace spoiler. algún acuerdo, pero... No, pero... bueno, ahora también en el proyecto X28... No, el tema de, se nombró API Express, una API REST con Express, que generalmente es por lo que se entra, pero se pueden hacer servidores de más bajo nivel, por eso contá un poquito, si querés, la parte claro, esa del broker, que es lo que hacemos. Exactamente. En este caso necesitamos conectar todo lo que es el aparato alarma con la base de datos. Y como estas alarmas son de muy bajo nivel, digamos, no se conectan, su único lenguaje es 0 y 1 y apelarse un buffer de datos, de bits. Y bueno, Node también tiene esta potencia, ¿no? De tener comunicaciones por ahí, de largar servidores TLS, de poder escuchar estos mensajes de bits a través de buffer e interpretarlos, ¿no? Así que, bueno, ahora en el proyecto X28 lo que hicimos fue crear una especie de broker, le llamamos, donde se recibe mensajes de estos dispositivos alarma, se procesa la información de bits, de acuerdo a la documentación que mandó el creador, ¿no es cierto?, de estos dispositivos. No, es un protocolo sobre TCP. Claro, determinada, por decir, conformaciones de bits significaban algo, un disparo, una apertura de puerta. Entonces, Node interpreta, digamos, primero le llega el paquete, parsea el mensaje de acuerdo a la documentación y dispara acciones sobre, ya sea la base de datos, o estamos implementando también las notificaciones push, o a su vez abrir otro socket para comunicar a lo que sería la aplicación mobile de eventos al instante. Así que es bastante variada, tiene mucho abanico. Claro, ahí usamos una librería, tiene una librería socket, input output, IO, y la que usás es una de TLS directamente para hacer el handshake. O sea, no sería una API REST, es ya un servidor de TCP. O sea, te da la posibilidad de hacer un montón de servidores así de bajo nivel. Sí, admite comunicaciones con certificados y demás, así que la seguridad también es bastante buena en ese sentido. Bueno, ¿alguien más? Si no, ya pasamos un poquito. Yo acá escribí, no sé si alguien quiere, Bárbara, te encontré ahí. No está. No, yo no quiero decir nada. Ah, no querías decir nada. Fuimos al curso de Notes de, ¿cómo era? Gabriel Zulé, ¿no? Sí, Gabriel. 2019, por ahí. Claro, ya hace 2 años, mucho no me acuerdo, así que... Pero estás trabajando, sos programadora... Java. Java. No hice nada con Node. Así que bueno, mucho no pero puedo. Pero estás programando con frontend, con JavaScript. Sí, con Angular, sí. ¿Con qué versión? Es el Angular, no, el nuevo, una versión, no AngularJS, sino el Angular más nuevo, ¿no? Me mataste, no sé. Hay que preguntarle es para Carrefour eso. Claro. Yo estuve en un proyecto ahí de Carrefour y usaba con gritos. Sí, claro, pero ¿qué era? El AngularJS. Claro. Está bien. O sea, es muy puro JavaScript. O sea, así que no es como... Está tan dividido como el Angular más 2. O sea, ya versiones superiores. Así que nada, sí es puro JavaScript. Bueno, yo acá para arrancar puse una definición
malísimo, porque no sé por qué la puse en castellano y es más difícil entenderla probablemente, pero Node.js es, para empezar, no es un lenguaje, estamos claros en eso, es un runtime para correr JavaScript que está construido sobre el V8, que es el motor de Chrome. O sea, lo que lograron, el que creó Node.js es permitir correr JavaScript en el backend con este motor. Y la siguiente frase dice: uso un modelo de entrada-salida no bloqueante orientado a eventos. Eso es lo que me gustaría que con las propuestas de trabajo, en el backlog, que logremos entender qué significa esto. Es un modelo non-blocking input-output. Eso lo vamos a ir viendo porque es lo que yo quisiera lograr, es ese entendimiento de la arquitectura. Yo así como un poco dato histórico, hace, no sé, en alrededor del 2015, por ahí, cuando ya empezaban a aparecer los frontend de JavaScript, movían ese patrón MVC al cliente con las librerías, bueno, primero AngularJS, la otra librería que ya quedó, ¿cómo se llamaba? La primera librería que era el MVC. De MVC. Sí. Directamente con JavaScript. Sí. En Swiss Medical, en el proyecto Swiss Medical lo Backbone. Con Backbone. Ahí está, con Backbone y todo eso. Yo estaba jugando un poco con Python, con el framework Django, y me cayó un librito que era un poco ayornar Django, Django es un framework para hacer, parecido a Rails de Ruby, para hacer aplicaciones web monolíticas, que hace todo en el backend y tiene un template parecido a JSP, un template para hacer las vistas. Bueno, en ese libro lo que proponían era usar Django para hacer una API REST. Le montaban otro framework que es, no me acuerdo, era API, era Django REST o algo así, era mover todo desechar ese template y mover todo a Backbone, la parte de cliente, ¿no? Pegarle a endpoints, con JSON, todo eso. Y el ejemplo era una single page application. Yo estaba contento con eso, yo quería entender que era una SPA, empecé a jugar un poco con Backbone y modificar, meterle esos servicios REST a Django. Y me acuerdo que el libro terminaba, después ya se iba se metía con WebSockets, que todavía no lo estudié desde esa época, pero es entiendo que es una comunicación, ya no es stateless, sino te genera una comunicación, digamos, en los dos sentidos y más permanente, ¿no? Y después hablaban de sistemas en tiempo real y el problema de estas 10.000 conexiones concurrentes, cómo manejarlas. Y ahí en Python nombraban una librería que se llamaba Tornado, creo que existe ahora, Tornado y Twist, y que tenía un modelo no bloqueante y así orientado a eventos, y hablaba de la sincronía y qué sé yo. Bueno, en ese momento no entendí nada, lo dejé, no lo probé. Y ahora viendo Notes, dice que Notes se basó un poco en ese servidor. Se basó en ese, es un principio. Entonces, nada, lo que dicen, o sea, lo que hace Notes principalmente también está el tema este de single threaded, que corre en un único hilo, que JavaScript corre también en un único hilo y que tenés las llamadas asincrónicas, el patrón de callback,
Entonces, para no bloquear, ¿cómo haces para simular concurrencia con un único hilo? Y bueno, con toda esta programación asincrónica que hay que entenderla bien. En el caso de Nodes, uno de los conceptos es que hay un loop de eventos que corre en un único hilo, entonces que se inicializa apenas empieza a ejecutar el script que ejecutas con Nodes, y todo lo que es las llamadas que consumen, que pueden bloquear a ese hilo, que son básicamente las operaciones de red o de bases de datos, lo delega en ese loop de eventos, se le pasa una callback y y se lo delega a funciones ya del sistema operativo. Cuando la base de datos respondió, cuando el socket respondió, o cuando estabas leyendo un file importante responde, bueno, se ejecuta el callback y de esa forma no bloqueaste. Y de esa forma logran que vos puedas, con un único hilo y un servidor más liviano, puedas darle, o sea, no bloqueas a las peticiones entrantes. Llega una petición, se delega a ese loop de eventos y ya está listo para tomar la siguiente. Entonces es una forma más simple en realidad de programar que con multithreads, por eso dice que es más liviano, que necesitas menos instancias. Bueno, eso exactamente era lo que hacía esa librería de Python, con la diferencia que ese loop de eventos lo tenías que arrancar y manejar a mano, era como una librería aparte y Nodes la tiene incorporado, o sea, arranca solo y vos empezás a trabajar. Bueno, esto que lo estoy explicando bastante mal, así Muy por encima. torpemente por encima, mi idea es que lo podamos estudiar y que todos tengamos claro cómo funciona esta tecnología y cómo programar de forma de no bloquear nosotros ese loop y de forma más performante. Entonces, te hablan de que es single threaded, pero también hay unos workers dando vuelta que vos con una librería que vos podrías llegar a decidir, bueno, esta tarea que es pesada se la doy a un worker y ahí ya son más threads. Entonces es single threaded, pero bueno, hay todas unas consideraciones. Mi idea es que aprendamos, podamos leer después la voy a poner en inglés a esta definición, pues no la entiendo, me parece más fácil. Y la idea es que de esa definición la tengamos recontra clara y la podamos entender. Eso es me parecía uno de los objetivos de base, entender la arquitectura de la tecnología que vamos a usar. Bueno, como propuesta de trabajo, acá tengo, no sé, Walter dijo un Hello World. Acá tenemos un Hello World un Hello World ¿cómo se llama? De Nodes, muy mínimo. Esto también, yo me acuerdo, en esa librería de Python me llamaba la atención y a los que venimos de Java y de .NET, supongo, nos parecía raro. Vos estás creando el servidor directamente. Acá estoy importando una librería HTTP y estoy creando el servidor, le digo que escuchen tal puerto. Bueno, esa librería de Python era lo mismo. Entonces me llamaba mucho la atención. Yo programo, qué sé yo, en distintos frameworks de Java y nada, estaba el Tomcat como application server y el framework me hacía programar en ciertos lugares, no sé, los backbeans de JSF o los action de Strats, pero nunca tenía que yo estar pensando en cómo crear el servidor y todo eso. Bueno, eso también era algo que me llamó la atención. A lo mejor los que entraron directo con esto les parece más normal. Pero bueno, nada, era algo que
medio que me asustó porque me parecía que era muy, muy de bajo nivel lo que estaba queriendo leer. Por supuesto, bueno, esta librería de HTTP nadie la está usando. Ahora se usa, si tenés que hacer una API o algo así, obviamente usás un framework como Express. A ver. Está medio lento el GitLab este, pero bueno. Bueno, no, como propuesta de trabajo, un poco lo que estuve hablando, yo pensaba en lograr una nivelación de JavaScript. O sea, ¿qué necesitamos conocer de JavaScript para desarrollar nodes? Ya hablábamos de toda la parte asincrónica, hablamos bueno, de los callbacks, de las promises, de la sync await, todo eso, tenerlo claro. Después hay otras partes de JavaScript que por ahí podríamos entender. Por ejemplo, para los programadores Java, la palabra this en JavaScript es un dolor de cabeza importante también. No sé, Gino, si te lo Sí, topaste. sí, me lo topé bastantes veces. Yo soy full stack y toco Angular más 2. Y sí, this depende si estás adentro de la función, adentro de la promesa, adentro del contexto, es a qué está Contexto haciendo el this. léxico. Claro, sí. Que this, ¿qué es lo que te devuelve? Sí. Bueno, claro, esos son algunos puntos. Después, nada, bueno, el segundo punto, uno era nivelar JavaScript. El segundo punto es lo que estuve hablando, es entender la arquitectura y las diferencias con otras arquitecturas web. O sea, Apache va a generar un thread por cada request y acá tenemos, en los servidores Node tenemos un solo thread con el loop ese de eventos. Bueno, ahí es donde te dicen que Apache podés hacer frente a grandes cantidades de requests concurrentes, pero vas a tener que empezar a generar más instancias, balanceador de carga, un montón de instancias para hacer frente a eso, y se te va a complicar la forma de programarlos. Entonces, bueno, es eso, saber la arquitectura. Después otra de las características, esto van a ser, no sé, nos vamos a autocapacitar, vamos a ir eligiendo temas y vamos a hacer algunas presentaciones, pruebas de concepto, lecturas en conjunto, me imagino, de esa forma. Después, otra cosa que me interesaba era invitar a gente que esté en proyectos Nodes. Yo acá no sé si hay muchos, porque bueno, Mauricio y la gente de Mascotanet, pero son proyectos que están recién empezando, pero me interesaba que por ahí, no sé si entre los asistentes hay alguno de ellos, pero en Comafi, por ejemplo, hay un equipo, Oscar Rodríguez no está, ¿no? Bueno, en Comafi hay un equipo de Node.js que ya está haciendo escribiendo middlewares de migraciones de unos brokers de mensajería swap, bueno, lo están pasando a microservicios, funciones lambda. Sí. Allí Abul contestó que está presente. Rodríguez. Bueno, Abul es un candidato para esto. Ellos ya están trabajando con más tiempo y con un entorno ya muy, digamos, con workflows muy definidos. Entonces, una idea era invitar a gente como Abul a que por ahí nos explique cómo es su flujo de trabajo, cómo hacen test unitarios, si hacen logging o no hacen logging. El tema de logging hubo en el chapter de arquitectura, toda una discusión sobre si para grandes volúmenes se puede hacer logging tradicionales como hacíamos en las aplicaciones así empresariales. El debugging a mí en Node no me queda del todo claro. O sea, en el frontend yo agarro las herramientas del browser. En Node la documentación tiene todo un tema para hacer debugging, como que, no sé, hay clientes
por línea de comando, pero no es un tema que me quedó del todo claro. Probablemente, no sé, a lo mejor lo hacen con el editor Visual Code, con algún plugin ya, pero bueno, quería entender eso del debugging o que nos cuente, bueno, cómo es la configuración de su editor, como que eso nos va a servir a todos. O sea, qué editor usás, qué configuración de plugins, ese tipo, que sea una charla de ese tipo. Otra de los que podemos incursionar es en el ecosistema. Ahí Mauricio habló un poco del ecosistema de librerías de Nodes, es enorme y bueno, podríamos buscar librerías que nos interesen y hacer pruebas de concepto. Ahí Leonardo, por ejemplo, en un momento estuvimos charlando, tenían la necesidad de autenticación con redes sociales y bueno, yo le había comentado de un producto de Red Hat, Keycloak, y él me nombró Passport, la librería. Por ejemplo, eso sería una candidata a hacer una prueba de concepto con esa librería. Y bueno, y después también para los que recién, qué sé yo, Walter dijo que nunca instaló Nodes, pero nunca hizo, podemos hacer pequeños workshops así puntuales de instalar Nodes, configurar un proyecto base. Esas un poco serían las actividades que podríamos desarrollar. No sé si alguno tiene alguna idea de qué otra cosa podemos hacer. En efecto, bueno, como que si están en otros lenguajes o otras experiencias, si han utilizado manejadores de paquetes, con que se sientan, creo yo, acostumbrados a hacer ese tipo de implementaciones, en lo que llegan a Node, literalmente es análogo la forma en que implementa. Sí, a los de Linux, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Exacto, Sí. como por ejemplo, viste, en .NET se lo hace con los paquetes NuGet. Creo que en PHP lo hace a través de creo que es Perl también, que los utilizaba para Sí, hacer todo. ese tipo. Python también tiene su... ahora me olvidé. Sí, son Sí, manejadores de paquetes. Hay uno incluso para Windows. Algo así como el de Chocolate. Windows Chocolate, ajá, correcto. Ese no lo fracasé en la instalación, ¿no? Se me colgó y después fui por otro lado. Tenía una... Pero bueno, creo que una de esas implementaciones, él te pedía, no sé si le has pasado, que con Windows a veces solicita una actualización de ciertos paquetes de Windows, de una versión específica de Windows 10, entonces para poder hacer uso de Chocolate con PowerShell, pero también tuve bastante problema y tipo como que lo dejé allí, no quise seguir avanzando. Sí. Y bueno, no, esa propuesta de trabajo es nada, no es nada nuevo, es más o menos lo que hacemos en realidad en los otros chapters. En los chapters de arquitectura se invita a alguien, incluso un ex ITR, y nos da ciertas charlas, nos plantea algún problema y hacemos pruebas de concepto. Nada, la idea es que podamos practicar también, y que podamos charlar algo y después meter manos en el código y ir dejando esas pruebas de concepto en GitLab. Bueno, y así hablando del backlog, que esto ya va a ser más colaborativo, acá la filosofía es, este es mi backlog, si no les gusta tengo otro, es como que soy muy influenciable, acá tiré unos puntos que más o menos un poco los hablamos de lo que yo me imaginaba que me gustaría entender. Nada, lo de JavaScript para desarrolladores Nodes, se me ocurrió scope y la palabra this, el uso de funciones en JavaScript, que es entender qué son las funciones, o cómo pasar funciones como parámetros, con las distintas formas de invocarlas, o sea, los callbacks. Los callbacks, claro. Ahí sí podremos hasta el patrón callback, pero bueno, los closures, esos closures me volvían loco también.
y no lo tengo, o sea, lo leo y si no lo uso, todavía no lo tengo incorporado para programar yo así con closures. Y bueno, todo el tema de código asincrónico. En cuanto a Notes, entender... Acá en Notes hay unas guías en la página, en la documentación de Notes. Por un lado tenés la API con todos los métodos, pero después tenés unas guías y hay una que es el core de Notes y que casi está bueno leerlas paso a paso y entender, pero más o menos ahí te dicen para Notes que es código blocking o non-blocking, o sea, llamadas de input-output, blocking y non-blocking, que es el event loop, lo que estuvimos hablando, que son los worker threads, que son, siempre dicen que Nodes brilla cuando manejando muchas, por esto del loop, este evento y el asincronismo, puede manejar mucha concurrencia, pero no deberían ser de consumo intensivo de CPU las tareas. Ahí también hay todo un tema de este manejo de worker threads para decidir con ciertas tareas que van a tener consumo intensivo, bueno, delegarlo a estos workers. Habría que entender, es un tema, está bueno para investigar. Sí. Sí, ahí justo, si querés, puedo dar un ejemplo de eso. Yo había estado en un proyecto fuera de donde estoy ahora, que era un proyecto que, o sea, mediante las requests que recibías, tenías que hacer scrapping. Sí. Bueno, para los que no saben, scrapping es como simular un usuario de una web. Mediante códigos, por poner un ejemplo, te puedes loguear a una cuenta Gmail. Entonces, mediante el código, vos le vas dando instrucciones para que Node.js ejecute una instancia del navegador y simule ser un usuario. Eso es lo que es como el scrapping. Es navegar como un usuario en la web. Entonces, sería algo así como se hace en Automation. Exactamente. Es parecido, sí. Exactamente, claro. La verdad no sé cuáles son exactamente las diferencias, pero si lo ves así por encima es prácticamente lo mismo. Simula ser un usuario web. Entonces, precisamente por la naturaleza de Node.js, no podía, por más que delegar el scrapping, porque suele tardar mucho mientras se levanta el navegador y realiza todos los pasos a seguir, es una tarea de un tiempo muy prolongado. Entonces, en este caso tuvimos que, obviamente, crear los subhilos de Node.js. Entonces, que cada scrapping iba creando un nuevo hilo en Node para así no frenar lo que era ni el hilo principal ni el event loop. No bloqueamos ninguno de los dos. Y cuando terminaba el scrapping, mediante eventos, notificábamos al hilo principal que el scrapping había culminado. Entonces, eso fue justo un ejemplo. O sea, esa comunicación no es con callback, sino vos disparás eventos desde los otros hilos. Exactamente. Bueno. Desde el hilo hijo, o sea, el hilo padre era Node.js y los subhilos eran los scrapping que se iban corriendo. Bueno. Y cuando culminaban, emitían un evento al hilo principal y bueno, allí guardabas en base de datos lo que necesitase. Pero es un buen ejemplo de cuando cuando ni siquiera pasándolo al event loop era rentable, porque las tareas, como bien decías, cuando son grandes, conviene más abrir un seccionar. Te das cuenta que sacaste el ticket para presentar ese tema cuando llegue, evidentemente. Así que está buenísimo eso. Y otra cosa que también, el otro tema son los clusters también para abordar, que normalmente en una API REST no lo vemos, ¿no? Pero esa configuración de clúster para aprovechar todos los cores de los procesadores. Algo que me llamó la atención también, o sea, como que si vos
no decís nada, no sé, no entiendo bien cómo, si utiliza todos los cores de un procesador o lo tenés que distribuir de alguna forma. Eso otro de los temas donde se mezcla esto del hilo principal, el loop y bueno, El multitask. el multitask. Así que esos son, a ver, es lo que yo estuve pensando, ¿eh? O sea, acá la idea ahora es que tiren, por ejemplo, el tema de la base de datos acá no está, el que se habló. Después, qué sé yo, otra cosa es, bueno, esto que habíamos dicho, un workshop de instalación para un proyecto base. Un despliegue también, claro. El despliegue está ahí. Bueno, el package manager, aprender el manejo básico, el manejo de dependencias. Supongo eso es como Maven, que vos podés tener dependencias para el momento de desarrollo y no las querés, bueno, nada, todo Sí, eso. eso está todo en el package.json. En el package.json, pero se configura Claro, sí, con los npm install o simplemente le puedes poner, tenés bueno, un área de dev o un área de prod. Sí, bueno. esos tipo, me generaron así un flashback durísimo, porque recuerdo antes que, por ejemplo, encontrabas una buena librería, entonces, supongamos, para las aplicaciones.net, era bueno, encontrar la librería o estaba libre o era, la tenías que comprar, luego tenías que implementarla, luego tenías que configurarla, hacer la asignación de referencia y que no te haga quilombo de que no utilice librerías bases que ya utilizaba en otro con otro runtime de otra versión de ¿cómo es? BCPP. Y verdad que es un quilombo. En cambio, esta vez aquí es como que tipo busca de la librería que tú necesitas, básicamente como que busca la versión que esté, no sea, que sea compatible con tu ambiente y instalas y ya está. O sea, usalo y así, impórtalo y úsalo, ya está. No hay tanta complejidad ahora. Está buenísimo, sí. Bueno, y nada, después de debugging ya lo hablamos. No sé, alguien que esté... Mauricio, todavía nosotros estamos haciendo debugging, en realidad, ahí en X28 a lo picapiedra, ¿no? Estamos... Hay mucho console log por ahí, pero funciona. No, me dijiste que ya no había console log, pero bueno, lo hablamos después entre nosotros. El gran console log. No, tenías por lo menos Winston y... Sí, sí. Está bien, sí. Bueno, ahora voy a revisar después. Y... Nada, y los despliegues de producción también. Está el tema de los process managers, de qué pasa si cae el proceso, cómo levantarlo. Y está el tema de los process managers versus los despliegues en Docker, en contenedores. Que entiendo que no es una práctica. Cuando desplegas en Docker, te dicen que no uses un process manager. Entonces, bueno, también investigar eso, cómo es un despliegue productivo y cómo podés monitorear el proceso y, bueno, recuperarlo de una caída. Bueno, eso también es un tema así que no sale en los tutoriales así básicos. Y el último tema que a mí me llamó la atención, porque llegué una vez a un blog que se llamaba Let It Crash, es el manejo de las señales de terminación, la salida ordenada del proceso de Node.js. O sea, ¿qué pasa si se te cae el Docker? ¿Y qué pasa con los requests que estaban, digamos, en curso? Bueno, hay todo un tema de manejo y salida ordenada del proceso principal de Node, que a mí me interesó como para estudiarlo. Ahí también había algo con las promis, una excepción ¿cómo era? Unas excepciones como no capturadas de unas promis que hoy no te matan el proceso, pero te lo dejan en un estado,
digamos, inconsistente y está deprecado. Eso dice que en futuras versiones, que no sé si ya en las últimas, directamente te mata, te tira abajo todo cuando no manejaste excepciones dentro lanzadas por una promise. Era algo así, pero bueno, es otro de los temas que me interesaría. No sé si alguien de ustedes lo manejan o ahí a Bull, si tienen en cuenta eso. Sí, eso, o sea, es cierto, inclusive actualmente en la versión 12 ya te da tipo el warning de que a Está partir... explicado todo. Claro, Ajá. exactamente. Creo que a partir de la versión 14, o no sé si 14 o 13, lo que pasa es que en el banco usamos la 12, entonces no he estado recientemente con nada en las últimas versiones. Pero siempre cuando no capturas la promesa, te tira el warning de que va a estar deprecado en las futuras versiones. Así Claro. que supongo que en la versión 14 o 15, si no capturas la promesa, sí te debe terminar el proceso principal. Claro, sale por un estatus. Es grave, claro. Es grave, Es claro. grave porque, claro, se cae toda la aplicación. Se cae la aplicación. Sí. Bueno. Por eso Bueno. en cualquier promise que actualmente no estás capturando, siempre Hay te un tira potencial problema. Está bien. Bueno. Y más abajo, nada, puse unos links. Este snippet después lo voy a subir al proyecto, ahora lo tengo privado, pero después tenemos en GitLab un proyecto para el chapter donde vamos a dejar los videos, donde vamos a dejar las pruebas de concepto. Lo empecé a hacer antes de hacer el proyecto del chapter, después pensé que nada, era copiarlo el snippet y no, hay que hacer algunas cosas a mano, así que me quedó ahí como un snippet propio mío. Pero después lo vamos a subir. Puse algunos links de las cosas que fui leyendo. Y nada, acá el primero es una introducción, una guía de Mozilla de JavaScript. Es una reintroducción a JavaScript, partiendo de ese concepto justamente de que es el lenguaje más incomprendido. Por programadores que no habíamos arrancado con JavaScript y lo veníamos usando para el DOM, así medio jQuery como mucho, que ahí sí teníamos en Ajax, teníamos algún Lo que callback. pasaba en esa época era ilegible JavaScript. Sí, Cuando bueno. jQuery, Ajax y todas esas cosas era completamente ilegible. Claro. Yo copiaba, pegaba Sí, y esperaba que funcione. Pero si después de estudiar vas a leer jQuery, obviamente es más viejo y obviamente puede estar superado, pero también hay cosas que todavía existen en el lenguaje y vos decís, es por esto, sí, para mí era magia, muchas cosas, ¿viste? Igual hoy cambió con el punto, Sí. con el punto filter, punto for each, todas Claro. esas cosas que le hicieron la programación funcional no, eso más sí, linda. sí. Antes eran paréntesis que se abrían, paréntesis que cerraban, flechas Claro, por todos lados. Punto, flecha Sí, y cosito decías, ¿qué cosa hace esto? Y te decían que era para sumar cosas y bueno, yo necesitaba eso, copiaba, pegaba y funcionaba. Listo, ahí quedó. Sí, totalmente. Pero esta te da un repaso básico y creo que llega... Igual está re buena toda la de Mozilla, la documentación de Esa JavaScript está re documentación es buena. buenísima. Pero este como decir, wow, ponete las pilas y léete un poquito de JavaScript antes de empezar, pero no llega, me parece que llega a lo que es el dis y los closure los nombra, me parece la sincronía acá corta antes, creo. Pero Yo sí, acá en el acá están chat, los cierres. en el chat les dejo un curso de Udemy que empecé, nunca lo terminé, es extremadamente completo el curso, A te ver. muestra de arriba abajo todo. ¿Cuál es? Es en español de Fernando Herrera, Udemy curso Node de cero a buenísimo. experto. Es un cursazo. Pero es realmente. eso está buenísimo, lo metemos ahí en este link también. ¿Es de los cursos que tenemos en ITR comprados?
No, vos sabés que no es de los cursos que tenemos en ITR. No, porque el Yo me lo inglés es... compré hace mucho tiempo y el lo que tiene inglés. es que lo va actualizando todos los años, lo actualiza y le pone nuevas cosas el Sí. tipo. Y la verdad es que es completísimo el curso, te muestra todo lo necesario para poder entender realmente Node de arriba abajo. Nunca lo terminé, Sí, tengo que Node, decir. yo hice el de React de Fernando Node Herrera. El o... de Pero bueno, React es también, estoy haciéndolo ahora, Ajá, el de React. Sí. sí, yo ajá. también, Bueno, buenísimo. terminándolo. Sí. De JavaScript, yo en los de Udemy, de JavaScript puro, no de Node, hice uno que es The Weird Parts, como JavaScript, las partes raras, también con ese enfoque de alguien que venía de otro paradigma. Y hay una serie de libros, me van a tirar por la cabeza, pero, o sea, yo leí los títulos tampoco los leí porque son como 6 volúmenes, de un tal Kyle Simpson, que se llama You Don't Know JavaScript. También el tipo era un programador de años y nada, se escribió 6 libros, cada libro es, no sé, uno del scope, otro de funciones, otro de objetos y los prototipos. Bueno, está buenísimo como para pasarle una mirada, ver cuáles son los temas. Después se pone muy denso en la discusión de cada tema, pero ahí también te sirve como un índice y decir, bueno, voy por un atajo y lo busco en otro lado a ese tema. Pero ese libro también está Tiene que armar impresionante. un bloque de referencia. Claro, claro. You know JavaScript. Así que, bueno, no sé, yo lo que voy a hacer entonces, más allá de que nombraron lo de las bases de datos, que no estaba ahí como backlog, voy a dejar así por mail, voy a copiar ese backlog y que pongan sugerencias y después las agregamos. Avi, ¿cada cuánto son ahora Cada 2 semanas. cada 2 semanas? Sí les parece, esto es de cada chapter. La realidad es que la mayoría están siendo cada 2, pero bueno, depende de lo que Bueno, la idea lo que sería digan. esa, que aportemos, puedo poner, no sé, Lucho puso creo que un documento ahí tipo Google Docs, así para ir armando una lista Sí, de podemos backlog. armar puedo Y armar con lo que estamos acá un grupo de Skype por ahora hasta que tengamos sí, las nuevas herramientas y ahí pasamos el van tirando link. ideas para el backlog bueno, definimos con qué arrancamos la semana que viene. Ahí la idea es que no sea yo solo el que exponga, sino la dinámica por ahí es trabajar entre 2 personas un tema, exponerlo y bueno, después de ahí, por ahí se termina sugiriendo una prueba de concepto que la veremos en el siguiente encuentro. Entonces, creo que el paso siguiente es enriquecer el backlog y tomar la decisión ahí por el Skype, por el grupo, de cuál es el tema que quieren arrancar. Y bueno, preparamos el encuentro. El voluntario. El Voluntarios. voluntario. Sí, hay puntos que, como la nivelación de JavaScript, por ahí llevan varios encuentros y por ahí, qué sé yo, podemos irme echando, porque si no, viste, vamos a ver, no vamos a consumir varios encuentros, podemos algún tema puntual, decimos, bueno, vamos a entender bien Promises y a la Sync Await y qué es lo que más vas a ver y después hacemos, no sé, el workshop de instalación, o sea, podemos mezclar, porque si no va a terminar siendo un curso de JavaScript por varios encuentros. Pero bueno, la idea por chat lo discutimos y vemos con qué salimos. Ok. Buenísimo. Bárbaro. No sé si alguien tiene por mi parte, por hoy es eso. No sé si... Bueno, por mi parte me parece que como lo propones está bueno. Quisiera proponer otras ideas, pero de verdad que este modo estoy como que recién
indagando. No he llegado al punto de tener una problemática específica como para proponerla y debatirla, pero así como está armado me parece bastante interesante. Bueno. Muy bien. Por mi parte, después, cuando empecemos con frontend, vamos a ver cómo hacer para juntarnos y ver la parte de nivelación JavaScript. Claro, de los eso, dos Hay que lados. hacer un crossover entre los chats. Eso Hacemos un sí. crossover entre Sí, sí. frontend y Node Sí, para ver un poco lo que es JavaScript y en los dos lados. claro. Está bien. A lo mejor en algún momento hay escuelitas de JavaScript también. Como hay escuelitas de Java. De Java, alguna escuelita de Node y frontend. Sí, sí. Bueno, Muy bien. Roxana no habló, ¿eh? ¿Está ahí, Qué Roxana? mal, Roxana. Entró y saludó nomás. Emi habló, pero no dijo nada. No. No se presentó ni nada. Emi. Tiró Otra sus vez bocados, Emi. generó disturbios en el chat. Claro, sí. Entró hablando en otro idioma, no sé qué le pasa. Bueno, Pero bueno, entonces, estamos. ¿cómo es la ceremonia de cierre, Avi? Muy bien. Muchas gracias a todos. No, la parte más blanda diría, prendan todas las cámaras y saco una foto. Pero veo que Pero no hay estaría quórum, haciendo quórum para pasar eso, no me parece bien. no hay chance. No. Así No hay que- nadie de esa parte. No, exacto. No, bueno. no hay nadie. No, Seba estuvo el primero de todos, hizo eso y después nunca más apareció. Pero yo no me animo a tanto. Es que puedan seguir sumándose, que hablen con sus compañeros de equipo, que cuenten, ¿sí? Cómo es lo del chapter, que se pueden ir sumando, que si se perdieron la primera va a estar grabada, ¿sí? Así que la pueden ver y se pueden ir sumando cuando puedan, ¿sí? Que no es algo que si se perdieron las primeras reuniones no se van a poder sumar, sino la idea es esto, que sea algo colaborativo, ¿sí? Que cualquier duda que tengan sepan que acá hay gente que los puede ayudar y nada, vernos dentro de 15 días. Bueno, Y lo único es ahora, yo voy a armar un grupo de Skype con todos los que estuvimos hoy y les voy a pasar las peticiones de Redmine para que puedan cargar las horas y ahí les cuento sí, cómo ya es 25. Exacto. Así que carguen las horas también. Hacemos la llamada general. Dale. Y cualquier duda la vamos viendo ahí en el chat. Bueno. Genial. Buenísimo, gente. Muchas Muchísimas gracias. gracias por todo. Gracias, Nos equipo. vemos. Gracias. Chao, Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.